vamos con algo de teatro. Es la primera obra de esta noche. Se titula Una clase de primera. Aquí va a pasar de todo. Hay una profesora que es lo único serio de toda la obra y el resto de unos alumnos que ya veréis que especiales. Teniendo en cuenta que uno de ellos es Tito, ya os podéis imaginar cómo puede ser la clase. Bueno, pues vamos a empezar ya. Es una de las obras que no la escribió Isabel, pero casi, porque fue juntando de unas de otras y se compuso ella misma una nueva. Es muy divertida, dura poquito, pero bueno, pasa rapidísimo también, os lo vais a pasar pipa. Así que nada, os dejo con ellos a ver si os gusta igual que el baile. ¿Qué te pasó en la mano, hombre? Yo estaba el Toñito y le fui a dar un puñetazo. Pero Toñito no está lastimado. Pero estaba el muro detrás. A ver, Vicencita. Presente. Muy bien, Mari. Mari, guarda el bocadillo. ¡Hambre, profe! ¡Que guardes el bocadillo! ¡Oh! ¡Toñito! ¡Toñito! Repito. Bien, como siempre estamos todos menos Pepito. Vamos a empezar la clase. Otra vez llegamos tarde. Después de clase quedarás castigado. ¡Silencio! ¡Vaya tormento de niños! Bien, hoy voy a explicar el área del triángulo. Todos atentos, porque voy a preguntar, ¿eh? Bien. Atentos. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Es decir, que si B es la base y A es la altura, se dividen así. Base por altura partido por 2. ¿Habéis entendido? ¡Repito! ¿Qué pasó? ¿Entendiste lo que dije? Efectivamente. Diga aquí a tus compañeros cuál es la base del triángulo. La base del triángulo. La base del triángulo es la hipotenusa de la área mayor partido por el medio, partido por las. ¡Basta ya! ¡Ponte inmediatamente de rodillas por no aprender! De rodillas. ¿Tú entendiste cuando expliqué? ¡De rodillas! Manía cristiana. ¡Manía!
La base del triángulo es base por altura partida por 2. Muy bien, Litica. Aquí da gusto la clase. Tú sí que eres una niña aplicada. Muy bien. Basta. Coged el cuaderno. Vamos a hacer una redacción. Siéntate. Una redacción. Vamos a hacer una redacción de si yo fuera consejero. ¡Consejero! Venga. Venga, todo el mundo a escribir. Oiga. No tiene punta. Venga, escribe con el boli que tienes en él. El boli se usa de mano, no puedo borrar. Vamos, venga. Si yo fuera consejero, venga, te voy a preguntar. No. Voy a recoger, ya verás que escribiste. Mari, a ver, Remigio. A ver, si tú fueras consejero. Ay, si yo fuera consejero. Como mínimo, 10 coches. De esto de gama alta o de gama. De eso. 8 motos de los cuernos de los americanos, de guerra, islámica, no sé qué. Vale, tengo más. Sí. Eso. Y el negro como chofer. Para que le organice el negro. Sí, por lo menos. Siéntate. Sí. Siéntate. Mari, ¿Y profe? guarda el bocadillo. ¡Tengo hambre! Espera. A ver, si tú fueras consejera. Si yo fuera consellera, me pasaría todo el día inaugurando cosas. Porque se comería gratis siempre. Vicentita, si tú fueras consejera, a ver si escribiste. Yo, si fuera consellera, daría trabajo a todo el mundo. Sí, señor. Pilotas. Coñito, si tú fueras consejero. Si yo fuera consejero, ay, espera, a ver, no me acuerdo lo que escribí. Una gafas de cerca, profe. A ver. Si yo fuera consejero, me compraría 20 pantalones y 30 cachetas para estar siempre limpio. ¿Quién escribió esto? Para estar siempre limpio y guapo. Repito, tú no has escrito nada. Si tú fueras consejero, ¿que por qué no escribiste nada? Si yo fuera consejero, traería a mi secretaria y quisiera la redacción. Podría decir un chiste. Vamos a ver. Cuéntalo de pie. Vamos a ver. Qué guapo estás. 3 de conselleiros. Vienen 3 conselleiros en un avión por Galicia, por arriba y tal. Y en esto dice un consellero: yo, si
tiro 20 euros abajo, haría feliz a un gallego. Entonces dijo el otro que estaba allí, dijo, bueno, pues yo tiraría 2 billetes de 10 y haría feliz a 2 gallegos. Claro. Pero entonces el otro dijo, buah, pues yo tiraría 4 de 5 y haría feliz a 4 gallegos. Claro. Pero vino el copiloto, el que lleva el avión para el otro. Y vino y dijo él, vamos a ver, como no estéis callados, voy a coger a esos 3 consejeros, los voy a tirar por la ventana y voy a hacer feliz casi a todos los gallegos. ¡Basta ya de chistes! No, estaría bien así, profe. Voy a recoger los cuadernos de matemáticas. El de matemáticas, Remigio. El de matemáticas. ¿Hiciste los deberes? Antes. A ver, ¿qué? Otra vez se te ha quedado en casa. Estaba comiendo, pero me quedó en casa. Después de clase, castigado a hacer los deberes. ¡Ay, ¡Burra! ¿Qué estás murmurando? ¡Ay! ¿Qué estás hablando? Hace un calor de miedo aquí. Calor. Que no te oigan murmurar o te la ganas, ¿eh? Hace calor. Vamos a hacer un examen. No, profe. Yo avisé que hoy había examen. ¿Cuándo lo avisó? Yo no me enteré. Tú estás siempre comiendo, hombre. A ver, Remigio. Tú serás el primero. Dime tu nombre completo. Un momento. Sí, Remigio Cañascal Cañasquete. ¿De qué te ríes? Bueno, de que he acertado la primera. Por cierto, ¿por qué no has venido ayer? Ah, porque estaba bien. ¿Has venido porque estabas bien? Bien, pero en cama. Ay, a ver, Remigio. Ay, Remigio. Uy, sí que hay. Hay que estudiar, Remigio. En este mundo estamos para ser útiles a los demás. ¡Toma! ¿Y para qué están los demás, digo yo? ¿Para qué están los demás? A este paso te vas a hacer de mayor, Toñito. ¡Qué raro eres! Yo raro, profe. Mejor, así voy al cielo. ¿Por qué dices eso? Porque mi madre siempre me dice que los raros van al cielo. ¿Y los buenos? Los buenos. Al cielo también, claro. ¿Y los malos? Los malos. Al infierno. ¿Y los regulares? Los regulares. A Melilla. Tus padres tienen mucho interés en que estudies, Toñito. Me han dicho que si estudio mucho y apruebo por lo menos 2, me compro una bicicleta. ¿Y a qué has aprendido? A montar en bicicleta. Oye, por cierto, llevas muy sucio el cuello de la camisa. De siempre. Sí, muy sucio. Bueno, puede ser, profe. Es la primera vez que me lavaron. Me llevé una impresión muy rara cuando bajó el agua así por aquí, ¿sabes? La sensación que... ¿Y la segunda? La segunda. Uy, la segunda. Eso ya se verá lo que pasará, profe. ¡Qué bruto eres, Toñito! Bruto. Maricona, pelota. En esta vida, Toñito, Oh. hay que ser amable, simpático, romántico. Ay, ¿qué me acabáis? ¿A ti te gustan los pajaritos? A mí sí. Fritos con cebolla y patata guisada. ¡Ay, qué bruto eres! Bueno, prosigamos con el examen.
ver. Pepito, empezarás tú. A ver, aritmética. Aritmética. ¿Qué pasa? Profe, tengo todo tiempo de ir a cagar. ¿Cuántas ganas tienes? La diarrea, profe. ¿Tienes diarrea? Pues vete rápidamente. No, muy rápido puedo ir, No puedo ir. ¡Uy, la leche! ¡Uy, aire, Julia! Ay, a ver, Pepito. Aritmética, ahí. 3 y 3. 3 y 3. 7. Muy bien. Pensaba. No me debemos ser todos burros aquí. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Si yo te doy 10 nueces para que repartas la mitad con tu hermanito, ¿cuántas le darás a tu hermanito? A mi hermanito. Sí. 2. No sabes contar. El que no sabe contar es él, tiene 8 meses. Para ahí. Pero, muy listo el chaval. Tiene 8 meses, ya anda. Bueno, más listo soy yo, Yo tenía 2 años y me traían en el corro. Bueno, gramática. Gramática. Ay, gramática, cuidado. Gramática y... bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se pone Bayona? Bayona depende. ¿Cómo que depende? Si es en el verano, así de tiempo. Vamos a ver. Y voy a hacerle una pregunta ya. A ver, pregunta. Oiga. ¿Melocotón lleva H? No. No. ¿Y el hueso? Ay, quedaste listo, Pepito. Vamos a ver. Horchata se escribe con H. Horchata, sí. Lleva H, porque si no sería horcata. Porque si no sería horcata. Se tiene que decir horchata de chufa. Con che. ¿Cómo que con che? Con che. No es eso valenciano. No. Sí, es valenciano. Pues tiene que llevar che. Ay, bueno, pasemos a la física. Física. Ahí la física, cuidado. ¿Cuántas clases de éter hay? De éter... no me acuerdo. Porque ahí no repasé muy bien yo. Son 3. 3. Éter sulfúrico. Éter sulfúrico. Éter atmosférico. Éter atmosférico. Y éter. ¿Y éter? Y he terminado porque yo... ¡Otra vez de rodillas! Por Dios. Bueno, sigamos porque me están empezando a salir canas. ¿Qué pasa, Roñito? ¿Dónde está el zorullo, profe?
puede repetir, profe? Cultura general. Sí, pero eso lo digo yo. Sí. 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 A ver, cítame una planta aromática. Ah, ya sé. La planta de los pies. Dios. Sí que es, bueno. Mira, ¿quién inventó la pólvora? Menos usted cualquiera. Más respeto, ¿eh? Geografía. ¿Por dónde pasa el Ebro? Siempre que tú. Tú sabes, mira. Cuando subo, cuando baja. Porque eso depende del trabajo. Vamos a ver. Se mueve así. ¿Sabes que China es la nación del mundo que más habitantes tiene? Sí. Se puede decir que cada vez que respiramos se mueren 3 chinos. Le acabo de cargar a 9 chinos. Y si me deja los consuma como. Me puedo echar los colones. No, te los abrochas al frente. Vamos a ver. ¿Cuál es el astro que está más cerca de la Tierra? Voy a meter la del mundo. Oh, verás. ¡Ah! ¡El estropajo! No, sí, rápido. Historia. Soñito. Háblame del 2 de mayo. Yo no sé, vaya, profesora, pero ¿de qué año? ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos? Uy, sobre Dios. Pero vamos a ver, mira, para, un momento, por favor. Los reyes católicos, usted. Reyes, hubo muchos. En España. ¿Quién mató a César? Hijo, ¿Se mató quién? ¡A César! pudo ser, sí. Pudo ser Julio Jiménez, el Luther y el militares tampoco. ¡Tío, eres un! ¡Ay! ¿Quién fue Julio César? Julio, madre del cordero. Julio. ¡Mira! ¡Ni julio ni agosto! Uy. ¡Suspenso para septiembre! ¡Profe! ¡María! ¡Luis, con listo que es uno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bien, tonto! ¡Vamos, chaval! ¡Que nos pegan! Después dicen que tenemos muchas vacaciones y aún nos rebajan el sueldo.